¿Cuáles células? Eritrocitos, Eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ya? ¿Qué dice acá? El resultado de alteración de la circulación sanguínea constante es vital, ya que suministra el oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Lo que nosotros sabemos desde antaño, ya todo nuestro cuerpo necesita nutrientes para poder sobrevivir. ¿Gracias a qué mecanismo? A la homeostasis. Homeostasis, equilibrio del medio interno, ¿ya? Similar o igual a estado de estabilidad. Estos trastornos afectan a tres componentes principales, al aparato cardiocirculatorio. ¿Quiénes los componen? Corazón, los vasos sanguíneos y lo que compone los vasos sanguíneos, es decir, la sangre. La sangre dijimos que tenía los elementos sólidos y líquidos. En los líquidos tenemos agua, electrolitos, proteínas plasmáticas que igual viajan por toda mi torrente circulatorio, factores de coagulación, plaquetas y elementos formes. Elementos formes, ya saben, los eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Cuáles son los otros nombres de los eritrocitos? Hematíes y glóbulos rojos. Esto es lo que generalmente se avanza en fisiología, pero vamos a ver un pantallazo de cómo está conformada el agua en el medio interno de nuestro cuerpo. ¿Ya? Composición normal del medio interno. Tenemos aproximadamente un 60% de agua en el medio interno y lo vamos a ver que se distribuye en dos compartimentos. En el líquido intracelular y el líquido extracelular. Cuando yo digo líquido intracelular, ¿a qué me refiero? Lo que está dentro de mi propia célula. Y el extracelular, lo que está bañando una célula con otra célula, ¿no? Ya. Acá tenemos que tener en cuenta que acá no está mal este porcentaje. Son 2/3 de agua en el líquido intracelular y 1/3 de agua en el líquido extracelular. Así lo van a aprender, no con este porcentaje. 2/3 de agua y 1/3. ¿Ya? Muy bien. 2/3 y 1/3. De los cuales el plasma, el agua que tenemos en el líquido intracelular, son 2/3, están dentro de las propias células del cuerpo. Ahora, afuera, lo vamos a subdividir en más compartimentos. ¿Ya? Este 1/3 se subdivide en el líquido intersticial, en el plasma y en el líquido transcelular. ¿Ya? En estos tres líquidos nosotros vamos a estar subdividiendo el extracelular. Entonces, igual el tejido mesenquimal o linfático. En este lado de acá, todo el agua. Ahora pasemos al otro lado, que son los iones, los electrolitos. Como ya sabemos, todos los iones, todos los cuerpos tenemos iones tanto positivos como con carga negativa. ¿Qué iones tenemos en el cuerpo? A ver. Sodio. ¿Carga positiva o negativa el sodio? Positiva. ¿Qué más? Potasio. ¿Qué carga? ¿Qué más? Calcio. ¿Carga? Positiva. ¿Qué más? No tanto. ¿Qué más? Cloruro. ¿Carga? Negativa. Muy bien. Y potasio. Ya. ¿Qué tenemos acá? Electrolitos. Hay electrolitos o iones, son sus sinónimos, ¿ya? A mí me gusta usar la palabra iones, que abundan más, en mayor porcentaje, dentro de las propias células, ¿ya? Hay mayor cantidad de sodio y de cloruro. Mientras que en el líquido intracelular, al revés, este es acá. Sodio y, ¿qué más dijimos? Cloruro. Mientras que en el líquido extracelular, afuera, abundaba más el potasio. Bueno, en este caso no sería acá. Acá. En el extracelular abundaba el potasio. Aproximadamente 140 miliequivalentes litros de... Es al revés, ¿Al revés lo estoy haciendo? Sí. En el líquido extracelular. Extracelular y potasio. Ya, verdad, lo estoy haciendo al revés. Entonces acá tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tenemos en el líquido intracelular? ¿A quién? Al potasio. ¿En qué porcentaje? Un 140 aproximadamente. Y afuera de nuestras células en el líquido extracelular tenemos al sodio y cloruro. Aproximadamente 135, 145 y acá 105, aproximadamente 1000 equivalentes litros. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos de acá? Tenemos que ver un control. Si aquí adentro hay
Si aquí adentro de nuestra célula, aquí adentro, hay demasiado potasio, afuera debería haber una proporción baja, ¿ya? Tenemos que buscar el lado contrario para tener ese equilibrio. Lo mismo acá, si afuera de la célula hay sodio en extremadas cantidades, dentro debe haber cantidades más minúsculas. Lo mismo con el cloruro, ¿ya? Su principal catión es el potasio y el magnesio. Los aniones más abundantes son fosfatos y proteínas. Y los cationes más abundantes del líquido extracelular, el sodio, y el anión más importante va a ser el cloruro. Entonces tenemos de acá, sacamos la conclusión de que lo que hay más, la mayor cantidad. Obviamente van a ver en la membrana celular los intercambiadores, ¿ya? O las bombas de sodio, potasio, TPAs que intercambian, que me permiten que salgan dos moléculas de sodio de la célula y que ingrese una para mantener la homeostasis de las células, ¿ya? Siempre debe haber un equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, cuando hay una alteración o una hipovolemia, una hipervolemia, si aumenta el volumen circulatorio, aumenta de igual forma el sodio. Al aumentar estas proporciones hay una desvariedad en estos equilibrios iónicos. Entonces, ¿qué aprendimos ahorita? O hemos repasado, porque ya lo saben, la concentración de los iones del cuerpo. ¿Qué es lo que más tengo fuera y qué es lo que más tengo dentro? Esto es importante ¿para qué? Para tener un control, para tener la homeostasis se preserve. Hacemos una prueba nosotros, una prueba que se llama gasometría arterial, en las cuales sacamos esta sangre para posteriormente mandarla a analizar y cuantificar los gases en sangre. ¿Qué gases? El oxígeno, el dióxido de carbono, las concentraciones de carbonato, las concentraciones de hidrogeniones, todo, para cuantificar el pH. Y de la misma forma hacemos un ionograma para ver las cantidades, los estándares correctos de cada tipo de ion. Lo que nosotros tenemos que rescatar de esto es la concentración, que si aumenta o baja. Vamos a ver cambios como una hiponatremia, cuando son concentraciones de hiponatremia de sodio inferiores a 135, 140 y tanto. Cuando tenemos sodio de 110 en nuestro ionograma, nos damos cuenta de que estamos con un proceso de hiponatremia. Quizás el paciente no está recibiendo de la alimentación esos iones, no está recibiendo. Si tenemos una hipercloremia o hipocloremia, igual de repente el paciente está con vómito, el paciente está con náuseas, está con esos síntomas que expulsen ese cloruro. Lo mismo en potasio, ¿ya? ¿De dónde lo obtenemos? Principalmente la fuente de energía de los alimentos, estas concentraciones para subir o establecer los iones. Vamos a la siguiente. Solo con que sepa que los iones están presentes en el líquido intra y líquido extra y sus proporciones. Más adelante van a saber ustedes qué cosa, que estos iones en sus alteraciones va a haber distintos cuadros. Pues les voy a dar tarea para la siguiente semana. No la van a hacer, pero sí me van a decir. Me van a mencionar una o dos patologías relacionadas a una hipocloremia, una hipercloremia, sodio, ¿qué más? Potasio, ¿qué más? ¿Qué más? Magnesio, ¿qué más? Ya está. Calcio. Ya, ustedes entran a la clase, su tarea va a ser decirme una enfermedad relacionada a un trastorno, si es mucho o bajo. Con eso entran a la aula, si no, se quedan afuera. Ya. Ahora vamos a hablar más cosas relacionadas al tema, la sangre. La sangre es un tejido conectivo especializado, contiene elementos formes suspendidos en el plasma. ¿Qué tenemos en el plasma? Los glóbulos blancos. Bueno, ¿qué tenemos en el plasma? Las proteínas, iones, agua, nutrientes, desechos, gases. ¿Qué tenemos en los elementos formes? Tenemos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y plaquetas. Ya esto es de ley general que sepan.
cuando nosotros sufrimos una hemorragia, un corte, ¿qué ocurre? En nuestro cuerpo pierde estas cantidades de sangre, pierde estos elementos, iones, moléculas, todo. Al perder, al bajar la cantidad, el cuerpo necesita de alguna manera coagular esa zona y sellar la hemorragia. Entonces llamamos hemostasia al detenimiento o la detención del flujo sanguíneo que está, ¿qué cosa? Impidiéndome cerrar totalmente la hemorragia. ¿Qué dice la teoría? Se refiere a la detención del flujo sanguíneo, la hemostasia, perdón, no se van a confundir. La hemostasia es cuando se sella un vaso totalmente para evitar la pérdida de sangre y hemorragia intensa. Los cirujanos, las personas que están constantemente en quirófanos, ¿qué pasa con estas personas? Sufren algunos accidentes en los cuales las personas, los pacientes en este caso, pierden cantidades excesivas de sangre. Entonces, como estos son buenos en las manos, sus movilidades, tienen una técnica especializada para sellar esta hemorragia. Entonces, hemostasia es ese concepto, detención del flujo sanguíneo. Ya puede ser por factores del médico o por factores de la coagulación. Permite la formación de coágulos para detener la hemorragia. No se van a confundir los términos hemostasia con homeostasis. ¿Ya? Son parecidos, pero son diferentes. Pasa a la siguiente. Si no, bajarlo así con tu dedo. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos una leve hemorragia, ¿sí o no? Acá, una discontinuidad entre una capa endotelial con otra. ¿Qué va a pasar cuando hay una discontinuidad? Obviamente tienden a salirse, tienden a escaparse el contenido sanguíneo. Si se sale, los primeros que van a actuar son las plaquetas, que me van a inducir a la formación de coágulos. Y posteriormente teníamos proteínas plasmáticas, el fibrinógeno, ¿verdad? Este fibrinógeno actuaba y me formaba una mallita alrededor de este coágulo para sellarlo, ¿ya? Una malla de protección para que se evite la salida. Esto es lo fisiológico. Pasemos a la siguiente. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá en cambios morfológicos? Pásalo. Pásalo, porque no tiene que ver con ahorita. Esto es lo que avanzamos ayer, por si acaso, ¿no? ¿Cómo se forma edema? Puede ser por el desequilibrio de las presiones. ¿Aumentaba de qué cosa? Aumentaba la presión hidrostática o disminuye la presión oncótica. ¿Ya? Estos son tipos de edema. Ascitis y anasarca. Cuando hablamos de ascitis, es un edema más localizado en la región abdominal, ¿ya? Y cuando hablamos de anasarca, es un edema generalizado a todo el cuerpo. Estos términos igual lo enseña el doctor en su teoría, creo. Puede ser un edema inflamatorio y un edema no inflamatorio. Edema inflamatorio, pues las enfermedades, las infecciones, las quemaduras, todo lo que vimos ayer. Y no inflamatorio son los transudados. Entonces, inflamatorio va a ser, ¿qué cosa? ¿Qué va a ser? Exudado. Mientras que lo no inflamatorio va a ser el transudado como tal. Cosa que ya saben. ¿Dónde está Chrisley? Explíqueme la diferencia entre exudado y transudado. En el exudado se eliminan células y proteínas. ¿Se cuenta más células y proteínas? Se eliminan células. ¿Qué tipo de células? ¿Eritrocitos? ¿Macrófagos? Neutrófilos. ¿Qué más? Se elimina o se llena, no se elimina, sino se acumulan proteínas en el intersticio. ¿Qué más? Ya, ¿y trasudado? ¿Qué era el trasudado? Líquido extravascular con ausencia de proteínas. Ausencia de proteínas, ¿no? Es causada por un desequilibrio de las presiones. Ya vamos a la siguiente. Estos, por ejemplo, son cambios que ocurren ¿en dónde? En el intersticio, en el medio interno, en el líquido extracelular. Trasudado y exudado.
causas inflamatorias y causas por equilibrio de presiones. Aspecto duro y aspecto claro. Proteínas bajas, proteínas altas y células altas. Ahí tenemos la diferencia entre un transudado y un exudado. Entonces, así. Hiperemia y congestión. Son dos términos que igual vamos a aplicar. ¿Qué entendemos por hiperemia? ¿Hiper qué es? Mucho. ¿Emia? Y avanzamos, creo que con el embarazo, ¿qué es hiperemia? Hiperemia activa en la mucosa intestinal. La coloración rojiza del órgano. Proceso activo aguda por aumento del riego sanguíneo tisular secundario, una dilatación arterial o un proceso inflamatorio. Tejido eritematoso por sangre oxigenada. El vaso sanguíneo, ¿qué pasa? ¿Se estrecha o se vasodilata? Se vasodilata. Esa vasodilatación la consecuencia va a ser una hiperemia, aumento del riego sanguíneo por una vasodilatación. ¿Y qué entendemos por congestión? Hay escaso vaciamiento de la sangre tisular, insuficiencia cardíaca, tejido cianótico por hemoglobina reducida. Ya. Cuando hablamos de congestión, me refiero a un término en el cual se queda atascada esa sangre, no está siendo bien perfundida todo el cuerpo. Congestión cardíaca, aquí da el ejemplo de congestión cardíaca, insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque una insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa? No hay esa contracción de mi ventrículo izquierdo para expulsar toda la sangre que le llega, todo mi volumen sistólico. Entonces, se queda estancada esa sangre, va a conllevar a una congestión cardíaca o insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Se acumula. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en el hígado. Congestión venosa crónica pasiva del hígado. ¿Ya? Aspecto de la nuca. Esto es pregunta de examen en el segundo parcial, creo. Si te preguntan hígado y nuez moscada, ustedes colocan eso de arriba, congestión venosa pasiva del hígado. Ahora sí hablemos de procesos hemorrágicos. Cuando no ocurre fisiológicamente, ¿qué cosa? La coagulación. Lo dividimos en hemorragias externas e hemorragias internas. Hemorragias externas por continuidad de la piel e internas por estructuras del cuerpo, algún traumatismo, alguna cirugía que tocó mal un órgano y está sangrando, alguna perforación del pulmón, cualquiera. Vamos a ver. Cuando hablamos de hemorragias externas, lo que tu cuerpo exterioriza, lo que vos podés eliminar, expulsar. Tenemos hemóptisis, epistaxis, hematemesis, proctorragia y melena. Vamos a desglosar uno por uno. Primero hablamos de hemóptisis. ¿Qué nosotros entendemos por hemo? Sangre. Hemóptisis es un término que usamos cuando el paciente está expectorando, está sacando flema, pero con sangre. Es una hemóptisis. ¿Ya? Epistaxis, cuando la sangre sale por medio de las fosas nasales. Metrorragia, ¿qué era metrorragia? Sangrado uterino, ¿ya? Metrorragia. Hematemesis. ¿Émesis qué es? Émesis. Vómito, ¿ya? Algo que estoy vomitando con sangre. Hematemesis. Estos dos términos, proctorragia y melena, son usados para hemorragia intestinal. Si la hemorragia es de vía digestiva alta, melena. Cuando digo vía digestiva alta me refiero a qué cosa: estómago, intestino delgado, ¿ya? Duodeno y yeyuno. Y si yo digo vía del intestino bajo, vía digestiva bajo, ¿qué me refiero al intestino? Grueso, colon, recto, todas esas estructuras. Melena es una hemorragia de vía digestiva alta, porque ocurre a nivel del duodeno. Mientras que proctorragia es una hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Esa es la diferencia. La sangre de la melena va a ser más negruzca, como ven acá. Va a estar más oxidada la sangre. ¿Por qué? Porque está arriba, anatómicamente está arriba, tiene que seguir todo el trayecto intestinal para poder salir. Mientras que la melena va a ser más roja, rutilante. Ya, eso en hemorragias externas. Y en hemorragias internas, el nombre lo dice, junto al órgano o
a la capa serosa que está inflamada. Vamos a la siguiente. Ya aquí, según su localización, sáquenle foto. No creo que pregunte esta en su evaluación el doctor, pero es para que sepan, pues, para que tengan un conocimiento, un dato, para que sepan las hemorragias y cómo se llama el hombre que recibe tal hemorragia y si es de tal parte del cuerpo. Si es, por ejemplo, una rectorragia, expulsión de sangre roja por el ano. Si es una melena, expulsión de sangre parda pura por el ano. ¿Por qué este color? ¿Por qué dijimos que era por este color, Joseph? ¿Las melenas? Ajá, ¿por qué era por este color? ¿Qué era? ¿Desde que iba hemorragia alta o hemorragia baja? Alta, ¿no ves? Tenía que pasar todo el trayecto hasta que se elimine toda esa sangre se oxidaba. Por eso cambiaba de coloración. ¿Qué es hematuria? A ver, Briseida. Hematuria es expulsión de sangre por la orina. Colporragia, expulsión de sangre por la vagina. Cistorragia, hemorragia en la vejiga. Epistaxis por la nariz. Hematemesis en el vómito. Hemoptisis por el pulmón, por las secreciones purulentas. Hematoquesia por el ano. Otorragia por el oído. Hematocele por la túnica vaginal del testículo, es un hematocele, la acumulación de sangre en la capa, en la túnica vaginal del testículo, como que se hinchaba. Acá ponía una hinchazón de esta túnica y veíamos que anatómicamente se podía ver. Hematometra. Este de acá, por ejemplo, fue pregunta de examen en mi año, me acuerdo. Hemorragia producida en la tromboterina, teníamos que colocar el concepto. ¿Qué más tenemos? Hemartrosis en la articulación, en el pericardio, en el saco pericárdico. Se lo aprenden ustedes, porque no hay cómo yo se los explico. El nombre no está tal cual su enfermedad. Baje. Ya, esto es importante, importantísimo que sepan estos conceptos. Son distintos de acuerdo a dónde esté afectando. Bueno, de acuerdo al tamaño y a la morfología de la leve hemorragia presente. Se denominan petequias a las hemorragias menores. De 2 milímetros se localiza en la piel, mucosa y serosa. Esto va a ser muy común ¿en dónde? En pacientes que tengan dengue, por ejemplo. Van a ser pacientes que tengan esta enfermedad llenos de puntos rojos por su tronco, por su tórax. Eso se denomina las petequias. Se denominan púrpuras las extensiones más largas de estas hemorragias, ¿ya? Son mucho más extensas de tamaño estas hemorragias, púrpura. Se denomina equimosis a una hemorragia que ya sobrepasa el tejido epidérmico y va al tejido celular subcutáneo, ¿ya? Sobrepasa esas tres capitas, la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Esta equimosis se da generalmente a mayor de 3 centímetros de diámetro, ya va a ser un circulito entonces, con bordes difusos, no está bien definido, está el borde. Aquí este paciente, por ejemplo, de la fotografía sufrió un traumatismo, un politraumatismo, lo que provocó que se evidencie esta equimosis a nivel de su región orbitaria del ojo. ¿Ya? Esto se debe por un golpe fuerte, quizás un accidente de tránsito que le produjo justamente esa hemorragia. Sufusión, infiltración hemorrágica en los tejidos laxos, pero no usamos tanto este término, ¿ya? Quedémonos con los primeros tres. Púrpura, petequia y equimosis. La diferencia entre cada uno. Pasa a la siguiente. Daniel Bernal, explíqueme unas diferencias entre estos tres términos que vimos hoy. Púrpura, petequia y equimosis, lo que se acuerda. Ya, minúsculas, ¿qué más? Ya, era más extensa, ¿no? Más larga. ¿Qué más? Ya, que comprometía a las tres capas de la piel, podía ser extensa también, ¿no? Podía ser igual en diámetro, con su radio. Esa es la diferencia entre las tres.
Esos tres conceptos les van a servir para toda la vida, no solamente para patología, para que se la ubiquen en bacteriología, en parasitología, en ¿ya? Bueno, sigamos. Trombosis. ¿Qué significa trombosis? ¿Qué entiende por trombosis? A ver, ¿quién me da una respuesta sin leer? Trombo, plaquetas, o sí, una afección, enfermedad. Trombos, exactamente. Obstrucción. Estos trombos que normalmente se formaron para impedir este coágulo, para sellar este coágulo justamente, me va a obstruir la vía circulatoria, ¿ya? El trombito que yo formé, o que se me formó por acásito, ¿ya? De alguna manera iba a obstruir, ¿qué cosa? La circulación. A eso yo denomino trombosis. Estado patológico, consecuencia de la alteración del proceso de la hemostasia, ¿ya? Hemostasia, está mal escrito esa diapositiva. Por eso no me gusta usar diapo ajena, pero dadas las circunstancias tenemos que hacerlo para avanzar, ¿cierto? ¿Ya? Hemostasia, en el cual se forma un trombo formado por sangre, por el tejido forme, fibrina y elementos, ¿qué elementos? Plasmáticos, obstruyendo de forma parcial o completa un vaso, ¿ya? Y se caracteriza por una triada. Cuando nosotros hablemos de trombosis, se tiene que aprender esta triada. Si no me equivoco, se llama triada de Virchow, en la cual se basa en una lesión endotelial, flujo sanguíneo anómalo e hipercoagulabilidad. Explicamos cada uno. Para que un trombo se forme, ¿qué es necesario? Que haya una herida, ¿sí o no? Que haya algo que me esté formando ese trombo. Entonces, me va a formar una lesión endotelial. Mi endotelio, mis células endoteliales van a estar dañadas, van a verse afectadas por esta herida que me he hecho, ¿ya? Van a llevar a esos mediadores, van a tratar de defenderlo, pero lo que me interesa es parar la hemorragia. Cuando hay un cambio excesivo, cuando hay demasiadas plaquetas, hay demasiados factores que me induzcan a que se secrete o que vayan más plaquetas y fibrina para tapar ese coágulo, se llama hipercoagulabilidad, ¿ya? Esto se ocurre netamente en procesos que hay una sobreestimulación de estas plaquetas que van a ir a taponearme, ¿ya? Exceso. Esto es un exceso de taponamiento, ¿ya? No van más de lo que deberían. Y cuando hablamos de flujo sanguíneo anómalo, cuando la sangre sufre quizás estancamiento, turbulencia, quizás mi vaso esté más estrecho, si hay una lesión endotelial puede haber obviamente el proceso inflamatorio, ¿no? La leve vasoconstricción y la vasodilatación. Eso igual va a afectar a que la sangre fluya en su trayecto laminar, ¿ya? Aquí nos da el ejemplo de estrechamiento del vaso, la formación de aterosclerosis o de una plaquita de ateroma, que son factores que me van a, de alguna manera, aumentar a que mi flujo sanguíneo no sea continuo, ¿ya? Sea turbulento. Entonces expliquemos uno por uno. ¿Dónde está Javier Sánchez? O bueno, respóndame cualquiera porque no lo he avanzado a este tema. Lo he dicho varias veces. ¿Qué es una placa de ateroma? ¿Quién me dice? Por un punto. ¿Qué es una placa de ateroma? La acumulación de LDL en la pared de un vaso. La acumulación de LDL del lípido por dentro de las túnicas de los vasos sanguíneos, ¿ya? En este caso estamos hablando de una arteria, hablamos de la arteria coronaria, por ejemplo. ¿Qué pasa? O cualquier arteria del cuerpo. ¿Qué pasa? Estos lípidos que viajan por sangre van a verse estimulados para que penetren la capa endotelial. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una lesión en este endotelio. Al haber una lesión en este endotelio, la LDL se va acumulando. Se acumula. Y el cuerpo obviamente tiene que, de alguna manera, neutralizar. Manda sus neutrófilos, manda sus macrófagos. Pero esos macrófagos, ¿qué hacen? Encapsulan esa plaquita de ateroma, ¿ya? Entonces, en las arterias va a haber un flujo anormal, no va a fluir la sangre, va a chocar con esta placa y se sube, choca, se sube, ¿ya? Entonces, esto es una manera en la cual se puede igual
este paciente desarrolla trombosis, ya tiene algo que predispone a la formación de un trombo. De repente por acá tiene que pasar la sangre y acá descubrió una herida, acá está mi hemorragia, no puede pasar porque ya está previamente obstruida. Si mi coágulo se está formando, no hay manera de que la sangre pase, se forma la trombosis, ¿ya? Entonces tenemos estos tres factores: la lesión endotelial producida por la hemorragia, la hipercoagulabilidad producida por la estimulación de los factores externos para liberar las plaquetas, y el flujo sanguíneo anómalo, que puede ser por distintas causas: la éstasis sanguínea, quizás la formación de esta plaqueta de ateroma que me impidió que la sangre pase, o también dijimos estrechamiento del vaso, ¿ya? Disminuyó su luz y disminuyó por ende lo que va a pasar por mi vaso. Entonces, dicho esto, ¿se sabe la triada de Virchow, sí o no? ¿Aprendieron o no aprendieron? Pasa a la siguiente. Me va a responder Víctor Manuel, que ya se fue al baño. Me va a responder Javier Sánchez. ¿Cuál es la triada de Virchow? Ya, lesión endotelial o daño endotelial, ¿qué más? Hipercoagulabilidad, correcto, los coágulos habían formado en exceso, ¿qué más? Y flujo sanguíneo anómalo. Porque se sepan esas tres palabras, suficiente para mí. Muy bien. Ahora vamos a pasar a explicar, dependiendo de la localización, si es una arteria, si es una vena, si el trombo se formó en un vaso linfático, si el trombo se formó en un capilar, tiene distintas partes, distintas patologías. ¿Ya? Si el trombo se formó en las paredes arteriales, se van a formar a nivel histológico las líneas de sangre. ¿Ya? Si el trombo se formó en las venas, se extiende la dirección corriente de la sangre, o sea, va a correr, ese trombito se va a estar soltando, se va a desprender en el lugar donde ocurrió la herida y viaja y va a obstruir los vasos. Linfáticos son trombos blancos de fibrina y glóbulos blancos, y los capilares, ya. Porque se sepa que se puede formar trombos en distintas localizaciones del sistema circulatorio. Mi sistema arterial, mi sistema venoso, mi sistema capilar y mi vaso linfático. Ya, esto es importante, la acá sí es importante. Los trombos en el corazón se denominan trombos murales. Ya, si están las heridas al endocardio, se denominan trombos murales. ¿Por qué murales? Porque está pegada, está como pegado entre las paredes de este endocardio. Esto igual preguntó en mi año, ¿ya? La respuesta era trombos murales. Pasa a la siguiente. Vuelve a volver. De acá lo que me importa que se aprendan es este de acá. Los otros no es necesario porque más me interesa que sepan que estos trombos cardíacos. Pero ya deberían saber que puede obstruir cualquier vaso del cuerpo, ya sea capilar, arteria, vena, vaso linfático, etc. Ya. Formación del trombo, la fibrina formada por la vía extrínseca forma una red que atrapa los hematíes y la leucocito formando su trombo. Ya sabemos qué hace la fibrina, ¿no? Enmallada, tapaba esas plaquetas, esos coágulos para que justamente evitar que se desprenda. Esa era la función de la fibrina. ¿De dónde derivaba la fibrina? ¿De dónde estaba la fibrina? Del fibrinógeno. ¿Y dónde estaba el fibrinógeno? En mi circulación. Eso, en mi plasma, en mi sistema circulatorio. Y a ver, van entendiendo hasta ahorita todo, ¿no? Allá atrás, Daniel, Bernal. Allá atrás, la señorita René. ¿Todo va en orden? Allá atrás, Núñez. Ya, bien. Por ahora vamos bien, entonces. Todo lo que estamos hablando lo van captando. Repito, lo vamos a repetir con las diapos que ya tenía listas para mostrarles. Por tema de internet no se los estoy proyectando. Quizás lo vamos a hacer este sábado. ¿Por qué sábado? Quiero que estén presentes. En virtuales ustedes se distraen. Si yo no pregunto, ustedes no prestan atención. Así que por esa misma razón lo quiero hacer presencial este sábado, la continuación de la clase. ¿Ya? Ahora. Vamos a ver a las 10, 11:30 aproximadamente. Que no choque con otra materia.
¿A qué hora tienen bioquímica los que están con el doctor del grupo F? ¿O no tienen todavía práctica? ¿No hay práctica? ¿A qué hora hacen su práctica? ¿10, 11 y media? 10. Y capaz la hacemos 11, 11 y media más o menos hasta las 1. Pero después vemos eso. Bien, sigamos. Ya hablamos de trombos. Hablamos trombos en cualquier parte del sistema circulatorio. Hablamos de trombos cardíacos. Ahora vamos a hablar de embolia. Oclusión repentina de un vaso sanguíneo por un émbolo, que es la masa. El émbolo pues, va a ser prácticamente cualquier sustancia, no solamente el trombo, cualquier sustancia, ya sea la formación de un gas, cualquier sustancia que me impida que la sangre fluya, ¿ya? Transportada a través de la estructura vascular hacia un lugar distante del punto de origen que causa disfunción e infarto tisular. Se forma un trombo en la pared de la arteria, el trombo se desprende y avanza por el torrente circulatorio, se detiene en una zona más estrecha y bloquea el flujo sanguíneo. Entonces, hablamos de un desprendimiento de un trombo que va a causar una embolia, ¿ya? ¿Entienden o no entienden? Eso. La sangre fluye por todo el tracto y el sistema circulatorio, por las arterias. ¿Qué pasa? El choque de esta sangre repentino va a chocar ese coágulo que se me formó. Ese coágulo que se me formó para, de alguna manera, tapar esa hemorragia, para controlar esa hemorragia. Va a desprenderse. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un trayecto laminar. ¿Ya? Sigue su trayecto. Se desprende. Una vez se haya desprendido, este trombo viaja por circulación, viaja. Puede llegar a ocluir una arteria dependiendo del calibre, de su grosor, de su diámetro, ¿ya? Si es una arteria o una arteriola muy estrecha, es capaz de producirme una embolia, ¿ya? Que es una oclusión de un vaso que me va a impedir que la sangre pueda hacer su trayecto normal. Entonces, eso es un embolia. Acá, la sangre fluye, aquí podemos ver que se está desprendiendo el coágulo en un trayecto más estrecho, va a ocluir esa zona y me causa la embolia. Siguiente. Hay distintos tipos de embolia. Se forma en un trombo en la pared arterial. El trombo se desprende y avanza por el torrente circulatorio. El trombo se detiene en una zona más estrecha y ¿qué pasa acá? Obstruye totalmente la circulación. Vamos a la siguiente. Ya estos son los tipos de embolia que igual lo enseña el autor de esta magistrales diapositiva. Embolia pulmonar, cuando el trombo obstruye la arteria pulmonar. ¿La arteria pulmonar con qué tiene conexión? Con el corazón. Embolia fibrinosa, se acumula la fibrina y se mezcla con los glóbulos rojos. Ya saben que la fibrina, lo que está recubriendo esta telita que ven por arriba como telaraña, para de alguna manera fijar ese coágulo en donde, en mi zona que está herida, que yo quiero detener la hemorragia. Siguiente. Embolia parasitaria, igual hay parasitemia, ya la migración de estos parásitos van a poder causar infección, igual hay embolia séptica. Vamos a la siguiente. Embolia celular por células neoplásicas malignas, embolia grasa por cúmulos de grasa en el torrente circulatorio, por traumatismo óseo, por fracturas diafisiarias de huesos largos, un choque, por ejemplo, fractura del hueso largo, del fémur, por ejemplo. ¿Qué pasa? Va a liberar esta médula ósea, va a liberar esa grasita y va a poder obstruir el tracto circulatorio de esa zona. Vamos a la siguiente. Embolia gaseosa. El aire o el gas que se acumula en circulación obstruye el flujo vascular. Ya el oxígeno, el dióxido de carbono que puede acumularse. Esto puede ser igual por cambios de presión. Y embolia por líquido amniótico. Vamos a la siguiente. Ya, entonces, ¿qué diferencia vemos entre una trombosis y una embolia? Trombosis es la formación del trombo en el lugar de la lesión, mientras que embolia va a ser ese trombo que se desprende y viaja a la circulación.
circulación. Vamos a la siguiente. Ya, hasta ahorita ronda de preguntas. ¿Dónde está Maricel? Levante la mano, Maricel. Dígame, ¿qué tipos de trombos hemos avanzado? Solo lo menciono. Solo menciónalo. ¿Qué tipos de trombos nosotros hemos aprendido o conocemos hoy? ¿Dónde está Luz? ¿Qué tipos de trombos nosotros hemos visto en estas imágenes? No, trombos, solamente trombos. Trombos miocárdicos, trombos arteriales, trombos venosos, trombos capilares, trombos linfáticos, ¿ya? Dependiendo en qué parte del sistema circulatorio está afectado. Ahora, ¿dónde está Sofía? ¿Qué tipos de embolias hemos visto hasta ahorita? Solo menciónelas porque no las hemos explicado. La gaseosa, ¿Ya? la líquida, la grasa, La embolia grasa, gaseosa, ¿qué más? la pulmonar, Embolia gaseosa, pulmonar, ¿qué más? ¿Esas? Ya, hay más también. Parasitaria, o bacteriana, séptica, hay varias. Lo vamos a explicar más a detalle cuando yo les enseñe la otra clase. Ahora, ¿dónde está? A ella no le quiero preguntar porque sé que va a responder. Chrisley, a usted me va a responder. Dígame la diferencia entre un embolia y una trombosis. la trombosis viene a ser esa acumulación, el taponamiento Ya. en la arteria, ¿Ya? y cuando esta se desprende va y se queda atrapado, por así decirlo, se vuelve embolia. ¿Cuál se vuelve embolia? El trombo. ¿Cuándo se vuelve embolia? ¿En qué situación se vuelve embolia? El trombo se desprende y avanza al torrente sanguíneo, y ahí es cuando se detiene en una zona estrecha y se vuelve. Ya. Ahora quiero que se lo imaginen, no quiero que lo lean. El trombo que se desprende de circulación va por trayectos más profundos y se produce la embolia, se produce el taponamiento. Ya, Dalila. Triada de Virchow. ¿Qué significa triada de Virchow y cuáles son? ¿Dónde está Dalila? Dígame. Fabiana. Triada de Virchow. Nada, no saben. Nietzsche, las mujeres están muy bajas su atención. Necesito que presten más atención a las mujeres. ¿Ya? Quiero más participación por parte de ustedes. Ya. Joshua, ¿no? Joshua. Triada de Virchow. Lesión vascular o lesión endotelial, ¿correcto? ¿Qué más? Hipercoagulabilidad y alteración del flujo sanguíneo, correcto. ¿Qué más hemos visto? Que ya me olvidé, ¿qué hemos avanzado? Lo que pregunten. A ver, Matías, explícame los cambios que sufre el neutrófilo cuando llega al sitio inflamatorio. Lo que avanzamos ayer. ¿Qué pasa? ¿Cómo primero llega a este lugar? ¿Qué hace después? ¿Cómo se pega al endotelio? ¿Cómo traspasa la barrera endotelial? Explícamelo a ver una por una. ¿Cómo llega? A través de la Marginación, rodamiento, Eso. adhesión. Primero, para que llegue, tiene que haber, ¿qué cosa? Quimiotaxia. Llega la quimiotaxia al sitio del lugar, ocurre la marginación. Después de la marginación se pega al endotelio, el rodamiento. Después del rodamiento, ¿qué pasa? La adhesión por medio de las integrinas. Y de las integrinas, la diapédesis que dijo su compañero. Ya, sigamos, porque ya... Arriba. Esto. Ahí te dice acá, trombosis, trombo avanzado que forma una obstrucción. Y cuando se desprende se llama émbolo. El émbolo puede ser sólido o líquido.
La embolia, si la obstrucción se forma un émbolo suelto, viaja por el cuerpo, se llama embolia. Trombosis, si la obstrucción se queda en el mismo lugar, se denomina trombosis. Entonces, en trombosis, cuando ocurre en el lugar en donde ocurrió el sitio inflamatorio, y embolia cuando se disemina por el tracto circulatorio. Siguiente. Pero, ¿para qué sirve eso si ya está la respuesta, no? Sí. Ya. Entonces, vamos a terminar el tema el siguiente sábado. ¿A qué hora? A las